Yo le invito a que usted ore conmigo y pidamos que el Señor nos dé palabra hoy. Cierre sus ojos y hable al Señor. Señor, hoy te pido, bendito Dios, que uses a tu siervo, Señor amado, que lo bendigas y a través de su palabra, Señor, nos edifique. A través de su palabra, Señor amado, nos guíe a otro nivel. Te ruego, Padre Celestial, rodéalo, dirígelo y seas tú hablando con él, Señor. En el nombre de Cristo Jesús. Amén y amén. Para mí es una gran bendición el poder invitar hoy a un gran predicador especial como es el pastor José Rentería. Por favor, recíbalo con un fuerte aplauso. Muy buenos días, iglesia, ¿cómo estamos hoy? Un segundito aquí, quiero. ¿Bendecidos? Qué bueno. Bueno, y estaba allá atrás escuchando al pastor y le decía, Señor, si el pastor sigue hablando me va a dejar sin introducción, y casi que me deja sin introducción. Pero me allanó el camino para poder hablar de lo que el Señor tiene para nosotros hoy. Amén. Amén. Y estamos hablando el pastor estaba hablando de qué, del tiempo de la diáspora, ¿verdad? De la salida de la iglesia, hacer el trabajo que la iglesia tiene que hacer como iglesia. Él nos recordaba que, y sabemos que la iglesia no son 4 paredes, no es el edificio. La iglesia es cada uno de nosotros. Y en medio de esta transición, el salir, el tener que ir a hacer lo que el Señor nos llama a hacer realmente, siempre hay cierta incomodidad, a veces hay temor, a veces hay desánimo, a veces hay desconfianza. Pero la palabra nos habla de quién somos nosotros y qué debemos de hacer. Y algo particular es que el apóstol Pablo en Corintios habla de que somos embajadores. La palabra dice que somos embajadores y como embajadores tenemos que cumplir la función de embajadores de Cristo. Amén. Muy gracias por los 2 amén que escuché. Como embajadores de Cristo. No sé si ustedes saben qué es un embajador, pero ahorita vamos a hablar sobre qué es un embajador, qué es lo que él hace y qué tenemos que hacer nosotros como embajadores de Cristo. Pero viendo a los niños, y bueno, ya no los niños, los heartbeats, cómo van creciendo. Yo me acordaba que cuando llegamos a la iglesia, mi hija estaba bien pequeña, y pues ya no está tan pequeña, incluso ya está un poco más alto que mi esposa. Pero como crece en estatura, también debe crecer en gracia y debe crecer en su relación con el Señor y debe crecer en su relación con las personas. Y así nosotros también no nos podemos quedar siendo bebés espirituales. Siempre debemos de empezar a crecer, seguir creciendo. Y ese crecer nos llama a hacer cada día cosas más por el Señor. Significa que debemos de salirnos de la zona de confort. Y a mí me gusta hablar mucho de salirnos de la zona de confort porque yo he sido uno de los que he estado mucho tiempo en la zona de confort y le doy gracias a mi Dios que me ha enseñado que quedarse en la zona de confort no nos ayuda a crecer. No nos ayuda a crecer ni en carácter, ni a crecer en la relación de Él, ni a crecer en la relación con las otras personas, ni realmente verlo a Él, verlo cómo Él actúa en la vida de cada una de las personas. Así que acompáñenme, vamos a hablar de qué es un embajador y qué nos dice la palabra a nosotros como embajadores. Amén. ¿Quieren saber qué es un embajador? Dentro de 8 días les decimos. Amén, Dios me lo bendiga. No, vamos a ver qué es un embajador. Somos embajadores del rey, pero ¿qué es la definición de un embajador? Es una persona que designada, cuyo trabajo es representar y hablar en nombre de su nación a los gobernantes de otras naciones. Ante los ojos de estos gobernantes, la palabra de un embajador es la del Estado que representa. Es decir, el rol del embajador es reflejar la posición de la nación que le dio la autoridad. El embajador es también un mensajero de la nación que representa.
esto es un embajador. Es una persona que, designada, y guarden eso ahí en su mente un segundo, es designada, representa, lleva una palabra, cumple un rol, y cuando ese embajador va de un lugar a otro, es como si la misma nación fuera con él. Una cosa importante de un embajador es que el embajador no solamente es la vestimenta que tenga. Es decir, un embajador siempre es un embajador. No es como que cuando llega a la casa deja de ser embajador. Siempre, porque todas las personas lo van a estar mirando para ver cómo se comporta. Y muchas veces de la manera en que se comporta un gobernador, las personas crean una imagen de cómo son las personas de esa nación. Es decir, si el embajador se comporta de una manera honrada, las personas van a tener un buen concepto de esa nación que él representa. Pero si el embajador hace cosas que no se debe, pues las personas van a tener un concepto muy bueno sobre esa nación. Ahora, hay ciertas características que tiene un embajador. ¿Qué son? Es nombrado por el presidente o rey de la nación. No es escogido por votación. Acuérdense, es designado. No es que las personas las que lo escogen a él, es el rey o el presidente. Es designado para representar la nación, está comprometido solamente con los intereses de la nación que representa. Representa físicamente a la nación, estado o reino. Es totalmente respaldado, protegido y provisto por el Estado. Nunca adopta la ciudadanía del Estado o el reino a cual es asignado. Algunas características adicionales es que tiene todos los recursos de la nación, tiene acceso a todos los recursos de la nación para cumplir su asignación. Nunca expresa su posición personal sobre algún tema, solamente la posición oficial de su nación, y su objetivo es influenciar en el territorio para bien de su nación. Esto es un embajador. Ahora de pronto algunos de ustedes se preguntan, ok, esto es un embajador, ¿y qué? Chévere saberlo. ¿Qué tiene que ver esto conmigo? Vamos a la palabra. Segunda de Corintios 5:20. Si alguien no trajo Biblia, hágase al lado de un cristiano que tenga la Biblia para que vamos a la palabra. Segunda de Corintios 5:20 y me dan un amén cuando lo tengan listo. Dice la palabra de Dios en segunda de Corintios 5:20. Así que somos embajadores en nombre de Cristo, como si Dios rogase por medio de nosotros, o rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Eso suena muy lindo decirlo desde aquí, pero yo quiero que cada uno lo diga, se apropie de esa palabra. Y diga, así que soy embajador en nombre de Cristo, como si rogase por medio de nosotros, os rogamos en nombre de Cristo, reconciliados con Dios. Eso es lo que nos dice el Señor. Es decir, que usted está sentado al lado de un embajador o una embajadora. Amén. Y dígale, salude a su embajador que tenga al lado. Somos embajadores en nombre de Cristo. Mientras los embajadores representan una nación, nosotros representamos el reino de Dios. Amén. Somos embajadores. Ahora, cuando el pastor habla de la diáspora, que hay que salir, hay que hacer esta obra. ¿Quiénes están saliendo a hacer esta obra? Los embajadores. Muy bien. Son los embajadores los que salimos a hacer esa obra. Es decir, que si todos estamos aquí en Cristo, todos estamos en Cristo, ¿amén? Todos somos embajadores. La pregunta del millón es la siguiente. No es si tú eres o no un embajador, es que tan buen embajador eres. Porque eso me cambia la perspectiva. Si a mí me dicen, yo puedo decir, no, yo no soy embajador, entonces no tengo responsabilidad.
Pero si a mí me dicen, tú eres embajador, no importa cómo te comportes, me tengo que preguntar qué tan buen embajador del reino de los cielos estoy siendo. Porque a veces nos quitamos esa vestidura de cristianos y cuando salimos de aquí somos otras personas. Pero no es así. Somos embajadores todo el tiempo. Ustedes saben que siempre nosotros estamos representando algo o alguien. Cuando uno se presenta ante una persona, uno puede representarse a sí mismo, o puede representar su familia, o si va de un trabajo en su trabajo en nombre de la compañía, está representando a la compañía. Mas sin embargo, cuando estamos en Cristo, todo el tiempo estamos representando a Cristo Jesús. La pregunta es, ¿qué tan bien lo estamos haciendo? Porque ahí es donde nos debemos de empoderar. Ahí es donde debemos de agarrar esta palabra y entender que somos representantes de Cristo Jesús. Y esto a mí realmente me tocó. Yo dije, wow, no sabía que era un embajador. Sí sabía que me veía muy bien, pero no sabía que era embajador. Algunos no entendieron el chiste, después se lo cuentan. Pero a mí me tocó porque muchas veces nos acomodamos y para mí es mucho más fácil estar detrás de la barrera. Es como cuando uno se pone a ver un partido de fútbol. Todos son expertos, ¿verdad? Oh, yo hubiese hecho ese gol hasta con los ojos cerrados. Pero yo me pregunto, ok, sí, de pronto se lo comió, pero ¿por qué él está allá jugando y tú estás aquí sentado? ¿Quién hizo la labor para llegar allá? Y el entender que es embajador, yo le preguntaba a mi esposa, wow, qué responsabilidad, pero qué honor, que el creador del cielo y la tierra, el que dio a su único hijo, para que por medio de él nosotros fuéramos salvos, me llamó a ser su embajador. Confió en mí su evangelio, me dio de su gracia. Y si con algo debemos de salir esta mañana es creyéndonos esto. ¿Saben por qué? Porque por allí anda uno, el diablo Satanás, rondando, desanimando, diciéndole, no, usted que va a ser embajador, que va a ser representante de Cristo. Va a andar desanimando a la gente. Te va a andar diciendo cosas que si no estás muy pendiente te las vas a creer. Y esto es un tema que de verdad lo tenemos que llevar no solamente en el corazón, sino también aquí y ponerlo por obra. Que cuando nos movamos a todo sitio, incluso los jóvenes, cuando estemos en todo sitio, sepamos que somos embajadores del Señor. Yo tengo todas estas manillitas porque algo de esta manilla siempre me recuerda algo. Tengo la de Filipenses 4:13, cuando hay dificultad, todo lo puedo en Cristo, que me fortalece. Tengo esta que me regaló el pastor, que me acuerda que soy embajador del Señor. Y tengo la roja, que es de American Heart Association, que me recuerda que no debo de comer mucho. Pero siempre necesito eso. Siempre necesito algo que me recuerde. Y nosotros hacemos muchísimas cosas cuando estamos motivados, ¿verdad? Si queremos salir, si tenemos un partido de fútbol, ponemos la alarma en el celular, hacemos muchas, pero normalmente no hacemos nada que nos recuerde las cosas que debemos de hacer para el Señor. Y ahí como embajadores debemos de llevar eso. No sé qué tengan que hacer, pero siempre recordar lo que el Señor ha depositado en nosotros, lo que somos en el Señor. ¿Qué somos? Amén. Gloria a Dios. Entonces, como embajadores, ¿qué vamos a hacer? ¿Cuál es nuestro rol? El Señor ha depositado toda su confianza en nosotros. Ha depositado la confianza para cumplir un rol. Yo quiero que ustedes lean este versículo a la cuenta de 1, 2 y 3. Hasta el fin del mundo.
Se me había olvidado decirles que era al unísono, todos al mismo tiempo, pero sí. Lo importante es que lo leímos. Y yo creo que hemos escuchado la gran comisión, hemos escuchado estos versículos una y otra 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 vez. La primera vez que yo lo escuché, lo leí, dije, chévere, menos mal que yo no estoy en ese grupo, hasta que me explicaron que eso es para todos, no era solamente para el pastor. Y ese es el rol de nosotros como embajadores. Por tanto, id y haced ¿qué? Discípulos. Id y haced discípulos. Pero no, vamos en nombre de nosotros, no. Porque dice, bautizándolos en el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo. Y esta parte me gusta. Porque dice, enseñándoles que guarden todas las cosas que os he mandado. Y he aquí, yo estoy con vosotros todos los días. Dice que guarden todas las cosas que os he mandado. Lo que quiere decir que Dios trabaja en nosotros y a través de nosotros. Yo debo de procurar y estar en santidad para poder llevar a alguien a que viva en santidad. Y ese es el rol del embajador. ¿Por qué? Porque está representando el mismo reino de Dios, la palabra de Dios. Cuando nosotros estamos allá afuera, estamos en el mundo, pero no somos del mundo. Eso es una gran diferencia. ¿Por qué? Porque nosotros llevamos ese mensaje de salvación. A mí hay una cosa que a mí me apasiona mucho y es ver la restauración de familias. Es algo que yo veo como una familia que se iba a desbaratar, por decirlo así, desintegrar. Ay, gracias, doña Chelita, Dios me la bendiga. Desintegrar. ¿Cómo el Señor restaura esta familia? Y por esa restauración van a ser generación tras generación tras generación que van a vivir de acuerdo a lo que el Señor los llama a hacer. Amén. O si no hubiese sido hijos que vienen de una familia desintegrada y probablemente hubiesen tenido otra familia desintegrada y otra familia desintegrada. Pero esa restauración no viene gratis, eso viene a través del mensaje de salvación que el Señor nos ha dado a cada uno de nosotros para compartirlo. Y si están haciendo el devocional, Romanos 1:16 dice, porque no me avergüenzo del evangelio, porque es poder de Dios para salvación a todo el que cree. Es increíble como antes escuchábamos una noticia o un chisme en Facebook y lo share, o salíamos corriendo donde la vecina y ahí sí hacíamos una cita con el cafecito o las galletitas para hablar de esto, de la noticia, del chismecito. Pero esto no es un chisme, esto no es una noticia, esta es la verdad. Y es para salvación, gloria a Dios. Discúlpeme, pero tengo que tener cuidado porque está súper caliente. Pero esta es la verdad de Cristo Jesús. Él es el que camino, la verdad y la vida. Y nadie viene al Padre sino a través de Él. Eso es lo que nosotros compartimos. De gracia recibimos, de gracia damos. Ese es el rol de embajador. ¿Cómo nos presentamos? Con excelencia. Con tilde en la X, para hacerle énfasis. Con excelencia nos presentamos. ¿Por qué? Porque no llevamos una cajita, no llevamos una noticia, llevamos el mismo evangelio de salvación. Pero eso requiere algo de nosotros también. Buscar la santidad, buscar del Señor, tener esa relación. No solamente saber de Él, sino conocerle a Él. Porque yo, ¿cómo voy a hablar de algo que yo no sé? ¿Cómo puedo yo compartir algo que yo mismo no he vivido? Y ahí nosotros como embajadores, les vuelvo a repetir, no es que seamos embajadores o no, lo somos, y créanselo. Pero ¿qué tipo de embajadores estamos siendo? Amén. Menos amenes.
¿Qué tipo de embajadores estamos siendo? Efesios 2:10 nos dice, porque somos hechura suya, creados en Cristo Jesús para buenas obras, las cuales Dios preparó de antemano para que anduviésemos en ella. Me llama la atención, ¿somos qué? Hechura suya. Él nos creó, Él nos hizo. Y fuimos creados en Cristo Jesús ¿para qué? Buenas obras. Ya sabemos que fuimos creados para buenas obras, pero esta es la parte que de pronto nos puede traer un poco más de alivio. Una cosa es construir la carretera y otra cosa es andar sobre ella. Dios ya lo preparó de antemano. Amén. Pero ¿hay qué? ¿Dónde está mi responsabilidad allí? Que tengo que andar en ella. Él no me va a llevar en un coche porque es mi decisión. Pero Él ya preparó este camino de antemano. El propósito que tiene el Señor en cada uno de ustedes, Él ya lo preparó. Pero es decisión de nosotros si decidimos seguirlo, decidimos tomarlo o no. Esa es la decisión. Es la decisión mía. Si yo puedo ser un embajador que decido seguir el camino que el Señor ha trazado, que de ninguna manera estamos diciendo que es muy fácil, porque el Señor nos va a dar la fortaleza. Mayor es el que está en nosotros que el que está en el mundo. Amén. Pero es mi decisión andar en Él. Amén. Ese es el rol de nosotros como embajadores. Somos representantes de los intereses del reino de Dios. Del reino que no es visible, pero se está extendiendo gracias a que hay personas como cada uno de ustedes que han tomado la decisión de servirle al Señor. ¿Por qué? Porque así le plació al Señor que su reino se extendiera a través de ¿qué? De cada uno de nosotros. Pero cada uno de ustedes es bien importante, porque la iglesia es un cuerpo y cada uno de ustedes representa una parte de ese cuerpo. Aunque todos somos embajadores, todos trabajamos al mismo tiempo para la misma obra, que es la obra del Señor. Pero cada uno de ustedes, y créanselo, y yo le pido mucho a mi Señor, le pido al Señor que de verdad se crean esto, que somos embajadores, que tenemos un propósito, que tenemos un llamado, que debemos cumplirlo porque el Señor está con nosotros hasta el fin del mundo. Amén. Alguien también podría decir, yo ya sé que soy embajador, yo ya sé qué tengo que hacer, pero la situación está difícil porque a mí me toca trabajar y me toca trabajar bastante. ¿A cuánto se les hace difícil sacar excusas? Creo que es algo como natural, ¿verdad? Yo me acordaba que en el viejo hombre, y gracias al Señor que soy nueva criatura en Cristo Jesús, porque cuando llegaba al trabajo tarde anteriormente, yo no sé cuántas diferentes historias tenía para justificar la llegada tarde. Es que se me quedó la billetera, se me quedó el ID, se me quedó el computador. Y tenemos muchas veces muchas excusas, pero nosotros mismos sabemos que son ¿qué? Excusas. Que hay una mejor manera de hacer las cosas, pero otra vez no la hice. Y a veces nos ponemos excusas. Y yo entiendo que mucho de esto es por fe. Por eso hay que creer. Hay una cosa que es bien importante. Dentro de la fe, no esperamos nosotros sentir primero para hacer. Porque muchas veces no vas a sentir nada, entonces terminamos haciendo ¿qué? Nada. Hay que hacer para luego sentir. De eso radica la fe. Y cuando trabajamos cuando somos enviados por el Señor, cuando somos embajadores del Señor, el Señor nos da sus recursos. Pero estos recursos hay que creer que Él nos los va a dar. De otra manera no vamos a hacer su obra porque vamos a tener la excusa de que no puedo porque tengo muchas otras cosas que hacer. Me gusta lo que dice Mateo 6:31 al 33 en la Nueva Traducción Viviente. Así que no se preocupen por todo eso diciendo, ¿qué comeremos? ¿Qué beberemos? ¿Qué ropa nos pondremos? Estas cosas dominan el pensamiento de los incrédulos, pero ¿quién? Nuestro Padre Celestial ya conoce ¿qué?
Todas o algunas necesidades. Todas nuestras necesidades. Y luego agrega, busquen el reino de Dios. Y en la versión de Reina Valera dice más, buscad primeramente el reino de Dios y su justicia. Aquí dicen, busquen el reino de Dios por encima de todo lo demás y lleven una vida, ¿qué? Justa. Y Él les dará todo lo que necesitemos. Amén. Denle un aplauso al Señor. La pregunta es, cuando tú has estado haciendo la obra del Señor, ¿qué te ha faltado hasta el día de hoy? ¿Qué nos ha faltado? Nada. Él es fiel. Y ahorita lo acabamos de ver. Él es fiel. Pero hay que creerlo. Hay que llevarse esa palabra. Y no solamente en la parte material. Porque nosotros no andamos haciendo esto por nosotros mismos. El Señor nos dio una promesa que Él va a estar hasta el fin del mundo con nosotros. Amén. Pero hay algo que es muy especial que el Señor también nos ha dado. Y es su Santo Espíritu. Hechos 1:8. Pero recibiréis poder cuando haya venido sobre vosotros el Espíritu Santo. Y me seréis testigo en Greenville, en Berea, en Simpsonville, en Carolina del Sur, en los Estados Unidos, en México, en Colombia, hasta lo último de la tierra. El Espíritu Santo. Y esto es bien importante porque un embajador de Cristo que no es guiado por el Espíritu Santo está haciendo las cosas en su fuerza. Y alguien podría decir, oh, pero sí, pero yo no siento que el Espíritu Santo me está guiando. ¿Has orado por él? Dice la palabra que el Señor no lo va a negar al que se lo pida. Hemos estado pidiendo eso porque hay que anhelarlo. El Señor dijo, aquí mis embajadores tengo todos estos recursos para ustedes. Pero si no lo pedimos, si no lo anhelamos, no nos lo va a dar de balde, ¿verdad? Tenemos que anhelarlo, tenemos que pedirlo. Y no hay nada más bonito que el Espíritu Santo sea el que nos dirija a hacer la obra del Señor. Pero para eso debemos de ser sensibles a este llamado. Debemos de tener la convicción, porque como decía al principio, va a haber tiempos donde algo lo va a querer desanimar, pero cuando hacemos las cosas con convicción, no hay nada que se pueda oponer, porque Cristo nos fortalece, porque Él está en nosotros, porque el poder del Espíritu Santo actúa a través de nosotros, para llegar a todas esas personas que necesitan conocer del Señor. Y no hay más placentero que el gozo y la paz que trae el Señor a nuestras propias vidas. ¿O alguien no ha sentido la paz y el gozo del Señor? A través de esto nosotros trabajamos, pero también tenemos beneficios. El Señor nos bendice. El Señor nos permite ver cómo actúa en la vida de nosotros y de los que están siendo llamados a sus caminos. Y es ahí donde el Señor nos da todo esto para que nosotros, a nuestra disposición, para que lo podamos usar. Pero es la decisión de nosotros si vamos a andar el camino o no. Recuerden, somos embajadores. La pregunta es, ¿qué tipo de embajador? Pregúntale al que está al lado, ¿qué tipo de embajadores? No le vaya a contestar, por favor, porque por ahí un codazo, alguien se agachó. ¿Qué tipo de embajadores somos? Cuando cada uno llegue allá a su casa solito, reflexione. Anteriormente yo decía, yo no sé, eso no es para mí. Eso es el pastor, esos son los líderes. No tengo nada que ver con eso, no es mi responsabilidad. Pero cuando yo sé que esa responsabilidad es mía, y yo creo que cada uno va a decir, es mi responsabilidad, es el momento de preguntarnos, ok, ¿yo qué estoy haciendo con esta responsabilidad? ¿Me estoy empoderando? ¿Le estoy pidiendo al Señor? ¿Estoy clamándole a Él para que me dé fortaleza y sabiduría en esto? Estas son las decisiones que debemos de tomar.
Y hay algo bien importante, porque muchas veces hablamos de lo que el Señor está haciendo en nuestra vida, de lo que va a hacer en nuestra vida. Pero entiendo que hay muchas veces interrogantes, hay muchas veces que viene nuestro temor. Por ejemplo, alguien podría decir, yo quisiera hacerlo, pero yo apenas estoy comenzando, tengo mucho temor, no sé qué hacer, a veces no lo siento. Pues sí, ya habíamos hablado de eso, ¿verdad? Si no lo sentimos, hay que hacerlo, hay que tomar ese paso, hay que creerse. Dígase usted mismo, cuando se mira en el espejo, yo soy embajador de Cristo Jesús. Hay que declarar que somos embajadores. Siempre eso. O alguien más dirá, miren, yo he estado caminando en esto, he tratado de hacerlo, pero a veces me desanimo. Oh, qué bueno, eres un ser humano, felicitaciones. Porque a veces el desánimo nos puede llegar a cualquiera. Pero cuando llega el desánimo, ¿qué tú haces? Esa es la pregunta. Cuando te sientes desanimado, ¿qué tú haces? Llamas a tu líder a orar, le dices, por favor, ora por mí, que me siento desanimado. Porque no es lo que pase, ¿verdad? Yo le digo un high espiritual. No todo el tiempo estamos en un high espiritual y vamos de nube en nube o cantando, ¿verdad? Hay momentos donde nos sentimos desanimados, de pronto llega temor. Pero es que hacemos cuando esas cosas pasan. Le pedimos apoyo a alguien porque nos debemos de fortalecer los unos con los otros, ¿verdad? Debemos de orar los unos por los otros. Pero son las decisiones que cada uno tomamos. Amén. Alguien más podría decir, todo esto suena muy lindo y yo lo voy a hacer cuando todas estas condiciones se cumplan. Es decir, cuando lleguemos a todas las condiciones sean perfectas. Cielos parcialmente nublados, 80 grados, que no esté lloviendo, que tenga la casa, el carro, el perro, la beca. Y ahí sí yo empiezo a trabajar para la obra del Señor. Pero les digo una cosa, nos vamos a quedar sentados esperando, porque si esperamos a que todas las circunstancias sean perfectas para hacer la obra del Señor, siento desanimarlos que la mayoría de las veces no va a ser así. Sí, no es que no todas las veces. Ahí sí lo vi muy desanimado, no pueden estar desanimados. Lo que quiero decir es que hacemos la obra no importa si es republicano, si es demócrata, si bajó la bolsa de valores, si subió la bolsa de valores, si subió el petróleo, si no subió el petróleo. No, nosotros no estamos limitados por lo que pasa en el mundo. Nosotros somos embajadores y representamos es al reino de Dios. Y hacemos lo que el reino de Dios, lo que el Señor nos llama a hacer. Él no dijo ir a ser discípulos cuando todo esté lindo en tu vida. No, es ir a ser discípulos. Sed santo porque yo soy santo, dice el Señor. No digo, sed santo cuando todo esté en perfectas condiciones. No, somos embajadores y lo hacemos a pesar de cualquier circunstancia. Y siempre recuerden, el Señor va a estar con nosotros. Él va a estar allí apoyándonos, no estamos solos. Y como iglesia estamos unidos por eso, porque nos fortalecemos. Si alguien necesita oración, oramos, intercedemos. Nos apoyamos los unos a los otros. Amén. Por eso es importante que nos congreguemos. Porque debe haber esa unidad de iglesia. Porque cada uno es un embajador en un área diferente. Porque cuando vamos allá vamos conquistando terrenos. Donde nosotros vamos caminando, vamos llevando el reino de los cielos. Y estamos en un lugar extranjero. Por eso nosotros no hacemos lo que hace el mundo. Porque nosotros representamos a Dios, no las cosas que pasan acá. Donde vamos, llevamos el reino. Donde vamos, llevamos el reino. Filipenses 3, del 13 al 14 nos dice: hermanos, el apóstol Pablo, la iglesia en Filipo les dice: hermanos, yo mismo no pretendo haberlo ya alcanzado, pero una cosa hago, olvidando ciertamente lo que queda atrás
extendiéndome a lo que está delante. Prosigo a la meta, al premio del supremo llamamiento de Dios en Cristo Jesús. Esto es poderoso. Amén. Esto es poderoso. ¿Por qué? Porque a veces Satanás, el acusador, le va a decir: usted se portó muy mal ayer, usted vino aquí peleado con su esposa, usted vino discutiendo en el carro y ahora usted me va a decir que usted es embajador. O recuerde su pasado, que acuérdense que el Señor ya lo borró, pero Él va a venir a acusar y ahí va a empezar a venir la duda en nosotros. Vamos a empezar: no, pero es que yo no lo he hecho, no, es que yo fui mirando el pasado. Pero este versículo me hace: ya, lo pasado es pasado. Lo que yo acabé de decir hace 30 segundos, ¿dónde quedó? Atrás. Lo que yo hice hace un mes quedó atrás. Lo que hice hace un año quedó atrás. Pero hoy, domingo 4 de septiembre, a la 1 de la tarde, yo prosigo a la meta. Miro lo que está delante de mí. Miro lo que el Señor me puso adelante, no lo que dejé atrás. Esa es la fortaleza que nosotros tenemos. Que debemos de mirar allá. ¿A dónde me envía el Señor? No es lo que ya dejé atrás, no es lo que se quedó en Colombia, lo que se quedó en New Jersey. No, ¿hacia dónde voy? ¿Hacia dónde me está llamando? Y hay un premio supremo y es ese llamamiento que el Señor nos da en Cristo Jesús. Amén. Yo dije que era la 1 de la tarde y todos voltearon. ¡Wow! Ya vamos a terminar. Pero no me gustaría terminar así, que nos fuéramos de aquí sin creernos esto. Y vamos a ponernos de pie, porque ustedes son embajadores y se van a poner así derechitos. Estoy bromeando, pero vamos a ponernos de pie, porque vamos a hacer algo bien especial y es cada uno con el Señor. ¿Se acuerdan que habíamos hablado de unas características que tenía el embajador? Unas características que tenía el embajador, ¿verdad? Bueno, nosotros somos embajadores ¿qué? En Cristo Jesús. Vamos a apropiarnos de esas características que el Señor, que estamos leyendo, pero no para el mundo, sino para el Señor. Y yo quiero que todos lo leamos, pero lo vamos a hacer de esta manera. Lo vamos a leer con entendimiento, lo vamos a llevar a nuestro corazón, lo vamos a tomar con convicción, porque de esa manera es la que lo podemos poner por obra. Amén. ¿Lo vamos a hacer? Listo. Vamos a leerlos todos al mismo tiempo, cada uno allí. A la 1, a las 2 y a las 3. Soy designado por Dios, no elegido por la gente. Amén. Soy representante del reino de Dios. Soy comisionado por Dios para predicar el evangelio. Estoy comprometido solamente con los intereses del reino de Dios. Estoy totalmente respaldado por mi Señor Jesús. Estoy totalmente protegido por Dios. No me amoldaré a lo que el mundo me presenta, pues siempre seré hijo, siervo y embajador del Señor. Amén. Siempre seré hijo, siervo y embajador del Señor. Así que mis hermanos, para terminar, solamente les quiero decir unas cosas. Los amo en el Señor los ama más, pero ustedes se tienen que creer esta palabra. Ustedes tienen que creer que son embajadores. Es mejor dicho, no se lo crean, ustedes son embajadores. Amén. Son embajadores en Cristo Jesús. Recuerden eso siempre. Embajadores en Cristo Jesús. Amén. Vamos a inclinar nuestra cabecita y vamos a cerrar nuestros ojos y vamos a orarle y vamos a pedirle al Señor. Señor Padre amado, gracias Señor por el privilegio, Señor, que nos has dado de compartir esta palabra, Señor.
Yo te pido, Padre amado, que todo lo que quedó atrás, Señor, lo lleves de nuestra mente, Señor, y comencemos este nuevo caminar en Cristo Jesús. Porque nos has llamado a ser embajadores, Señor. Yo te pido, Padre, que empoderes a tu pueblo, Señor, Padre amado. Pero comienza por el corazón de cada uno de nosotros, Señor. Estamos llamados a hacer la diferencia. Estamos llamados a traer un avivamiento a esta nación que tanto lo necesita, Señor. Pero comienza por mí, comienza por mi casa, Señor, Padre amado. Comienza por el corazón de cada uno de mis hermanos y mis hermanas, Señor, Padre amado. Trayendo convicción de que somos embajadores, de que somos tus hijos, de que somos tus siervos, Señor. Y nos has llamado, Señor, Padre amado, a extender tu reino, Señor. A extender, Señor, este reino, Señor, a través del evangelio, Señor, predicando, Señor, llevando las buenas nuevas de salvación a aquel, Señor, Padre amado, que no te conoce a ti, Padre. Gracias, Señor, Padre amado, porque somos privilegiados, Señor, al ser escogidos, llamados y designados por ti, Padre. Gracias, mi Señor. Todo esto lo pido, Padre amado, en el poderoso nombre de mi Señor Jesús. Amén.